Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por su presencia y por la puntualidad. Mi nombre es Andrea Cabello. Soy coordinadora de ELSA para Perú. Y el día de hoy tenemos y nos reúne en este espacio un tema muy importante, que son los mitos asociados al acoso sexual laboral. ELSA es una herramienta virtual, es la primera herramienta en la región que mide el acoso sexual en las organizaciones y proporciona a las organizaciones medidas para establecer mecanismos de prevención idóneos para sus colaboradores y colaboradoras, ¿no? Es el acrónimo de Espacios Laborales Sin Acoso. Hoy yo voy a presentar los principales hallazgos que tenemos alrededor de estos mitos y luego tendremos un panel de lujo en donde nos acompañarán tanto personas que trabajan en organizaciones que ya están poniendo el tema sobre la mesa y que están comprometidas con el cambio, como también una mirada especialista que nos ayudará a comprender por qué se activan estos mecanismos y así poder comprender mejor el acoso sexual laboral. Así que voy a compartir mi pantalla. Bueno, como les comenté en ELSA, medimos 4 mitos asociados al acoso sexual laboral. El primer mito que hemos recogido en las más de 47,000 respuestas y personas que respondieron la encuesta es el de la responsabilidad de la víctima. Este mito es la tendencia a poner excesiva carga sobre la persona que vive una situación de acoso y a esperar un rechazo expreso y fuerte. De lo contrario, se anula la denuncia que esta persona estaría realizando. El segundo mito que medimos en ELSA es el mito de la exageración y es la tendencia a pensar que las personas que denuncian están inventando los hechos o están exagerando. El tercer mito es el de motivos ulteriores y aquí hablamos de la tendencia a creer que las personas que denuncian lo hacen para obtener algún beneficio adicional, como por ejemplo una mejora laboral. Y el cuarto mito es el de la heterosexualidad natural, y aquí es la creencia de que hay ciertos comportamientos de hombres y de mujeres que son normales y por lo tanto son aceptables dentro de cualquier espacio de trabajo. Voy a pasar a presentar los principales hallazgos de cada uno de estos mitos. Responsabilizar a la persona que vive el acoso es la tendencia. Este es el mito de la responsabilidad de la víctima. Y acá, como ustedes pueden ver, es el mito que más impacto tiene en las personas. El 74% considera que los comportamientos de acoso sexual laboral hubieran cesado si la persona los hubiera rechazado de forma expresa cuando estos ocurrieron. Si vamos a la división por países, vemos que en Bolivia esto impactó en un 80%, en Perú 74% y en Colombia 72%. Esto es importante tenerlo sobre la mesa y entenderlo porque pone en riesgo la adecuada resolución de casos, ¿no? En riesgo porque lo que esto genera es que cuando no hay rechazo expreso y fuerte, se activa este mito y por lo tanto descartamos cualquier denuncia de acoso sexual laboral, ¿no? Por eso va a ser sumamente importante capacitar a nuestro personal y entender que este mito es un mito y por lo tanto el rechazo no es parte del concepto del acoso sexual laboral. Y alineado a eso, hemos querido presentarles data de lo que se entiende por este término, ¿no? El acoso sexual sigue siendo un término difuso que no terminamos de comprender. De hecho, el 71% de personas todavía considera el rechazo como un elemento esencial del acoso sexual. Y esto nuevamente hace que estemos esperando la respuesta de la persona, el rechazo fuerte, el rechazo claro, la negativa, cuando sabemos que únicamente es necesario que la conducta sea no bienvenida. Adicionalmente, esto también está vinculado al imaginario social de la víctima ideal, ¿no? Y es esta persona que creemos y pensamos o tenemos la expectativa de una reacción única, ¿no? Esperamos que la persona tenga este rechazo claro. Cuando les preguntamos a las personas que respondieron la encuesta qué harían si pasaran en una situación hipotética por una situación de acoso sexual laboral, el 88% señala que confrontaría a la persona que realiza estos comportamientos. Y el 92%
señala que denunciaría. Si contrastamos estas cifras con la realidad, lo que vamos a ver es que las personas que realmente pasaron por una situación de acoso, más bien intentan en un 76% evitar a la persona que las acosa, es decir, no confrontan. Y por otro lado, menos del 10% denuncia. Entonces, es importante derribar este mito y derribar este imaginario de víctima ideal para poder analizar y entender adecuadamente los casos de acoso sexual laboral. El segundo hallazgo es que la denuncia es vista como una medida exagerada. El 42% de personas en los 3 países considera exagerado poner una denuncia. Es decir, considera que la mirada persistente, el comentario machista, las bromas subidas de tono, no merecen de ninguna manera ser pasibles de una denuncia dentro de la organización o activar los canales que hay disponibles para las personas. En Bolivia esto asciende a 52%, en Perú 44% y en Colombia 40%, ¿no? Esto se activa principalmente cuando estamos hablando de los comportamientos más sutiles, que son los que mencioné. Comentarios sobre la apariencia física, comentarios o bromas de contenido sexual o sexista, miradas persistentes e incómodas. Es importante abordar este mito porque una de las principales barreras que tienen las personas para denunciar, de acuerdo a la data ELSA, es el miedo a ser visto como personas problemáticas. El 36% de personas que pasaron por acoso respondieron no haber realizado una denuncia por este miedo, por el temor al que dirán los demás, ¿no? Mientras tengamos este mito presente y consideremos exageradas a las personas que realizan una denuncia, lo único que estamos haciendo es desalentar a las personas a que puedan activar estos mecanismos que hay en las organizaciones para ellos. Y además, este mito de la exageración también está relacionado a la tolerancia frente a los comportamientos más sutiles. Ahí ustedes en pantalla pueden ver personas que ante estos comentarios sobre la apariencia física, comentarios o bromas subidas de tono o bromas sobre la orientación sexual, consideran que son comportamientos inadecuados, pero que no es acoso. Y no llamar a las cosas por su nombre significa no poder darles curso conforme corresponde, ¿no? No llamarlas acoso quiere decir que luego, cuando veamos una situación así, vamos a pensar que la denuncia es una medida exagerada. Por eso es que este segundo mito también es importante erradicar y trabajar para que no impacte en la adecuada y objetiva resolución de casos. Un tercer mito es que se cree que las personas denuncian para conseguir algo más, sea beneficios laborales, sea una renovación contractual, por ejemplo. En los 3 países el 31% considera y está de acuerdo con este mito. Ahí vemos en pantalla las diferencias por países. Colombia es en este caso el país con más índice en relación a este mito, luego Bolivia en 38% y Perú en 30%. Y el último principal hallazgo, digamos, que tenemos el día de hoy para ustedes es que se justifica el acoso que proviene de comportamientos estereotipados, vinculado al mito de la heterosexualidad naturalizada. Hay un 30% de personas en los 3 países que cree que hay comportamientos naturales de hombres o mujeres que son aceptables y por lo tanto no pueden ser llamados o denunciados como acoso sexual laboral, ¿no? En Bolivia 37%, en Perú 32% y en Colombia 28%. Ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, vemos una situación de acoso y decimos, los hombres son así, ellos no pueden evitar porque es parte de su naturaleza. Y esto lo que hace es que, ok, esto no es acoso porque es algo natural del hombre. O cuando, por ejemplo, decimos a las mujeres les gusta recibir atención y eso nos lleva a pensar que a las mujeres les gusta pues, recibir miradas o determinado tipo de comentarios. Nuevamente, esto es un mito que tenemos que erradicar y que estamos trabajando para que comités, recursos humanos, líderes y el personal de las organizaciones puedan eliminar estas creencias equivocadamente asociadas al acoso sexual laboral. Finalmente, porque esto he querido hacer una introducción para dar paso a nuestro panel, hay un reto pendiente, ¿no? Que es identificar y desarraigar estos mitos. ¿Por qué? Porque hay un riesgo muy grave desde 2 perspectivas. La primera es que los mitos impactan también en las personas que viven acoso sexual laboral. Y si yo tengo un mito, por ejemplo, el de la responsabilidad de la persona que pasa por el acoso, yo no voy a poder identificar adecuadamente mi vivencia, porque, por ejemplo, si no rechacé de forma contundente, entonces en mi imaginario no puedo denunciar acoso sexual laboral porque no lo es, ¿no? Y por otro lado, la siguiente perspectiva es en relación a las personas encargadas de canalizar y
analizar estos casos y de resolverlos, ¿no? Mientras estos mitos estén activados y presentes, por ejemplo, en los comités de intervención, en las personas encargadas de resolverlos, lo que va a ocurrir es que vamos a descartar casos de acoso sexual laboral solo por la activación de estos mitos. Tenemos ahí una data muy importante, 24% de personal clave, llámese líderes, recursos humanos y comité de intervención o de convivencia, no pudo resolver adecuadamente los casos que ponemos en la encuesta ELSI, ¿no? Y por otro lado, hay un 35% de personas que pasan acoso sexual laboral, pero solo el 4% lo identifica, porque hay elementos falsamente asociados al tema y que justamente el espacio y estas sesiones que estamos teniendo en toda esta semana buscan sensibilizarnos y entender el acoso mucho más allá de la idea tradicional que tenemos de que el acoso son las situaciones, solo las situaciones más graves, ¿no? Los chantajes, los tocamientos, cuando tenemos que entender que el acoso sexual también son patrones de comportamientos que empiezan por las conductas más sutiles, ¿no? Sigamos construyendo espacios laborales sin acoso. Les invito a seguir participando en estas sesiones y a continuación voy a dar ya inicio al panel. Voy a presentar a nuestro moderador y por favor antes de ello quiero pedirles que pongan todas sus preguntas en la caja de preguntas de aquí de la plataforma Zoom para poder tenerla al final de nuestro panel. Entonces con esto le doy pase a Xavier Urios, él es gerente general de la Cámara Oficial de Comercio de España en Perú. Xavier, el espacio es todo tuyo. Buenas noches con todas y con todos. La verdad que es un placer poder estar nuevamente en un espacio de Gender Lab, trabajando un tema que para la Cámara es prioritario, ¿no? Es trascender de este primer espacio de construcción de espacios de trabajo sobre igualdad para poder empezar a trabajar, ¿no?, la parte hundida del iceberg que tiene que ver con hostigamiento y violencia. Creo que es muy importante. La idea del panel que vamos a tener hoy va a ser contrastar la data, que no deja de ser un ejercicio de recoger, ¿no?, de consolidar data particular para sacar teorías y corrientes, pero queremos tener la voz directa de las empresas y quizás una voz de reflexión. Para eso nos acompañan hoy en el panel las siguientes personas. Cristina Salinas Castelló, ella es gerente de gestión de talento humano en IBT Group. Buenas tardes, Cristina, ¿cómo estás? IBT quizás una empresa de origen español, pero lleva trabajando muchos años en el Perú y quizás, bueno, primera empresa que firmó incluso un convenio con el Ministerio de la Mujer en temas de violencia y un desarrollo muy interesante. Se suma Elsa justamente con un bagaje previo. Nos acompaña también Silvia Oquendo de Banco FIA, Bolivia. Lo interesante, buenas tardes Silvia, es justamente poder contrastar, ¿no?, dos niveles diferentes. Banco FIA ha decidido iniciar hace poco tiempo, 1 año, 2 años, sus acciones y quizás nos va a ayudar también a tener el contraste, ¿no?, entre una empresa que ha tenido un desarrollo, ¿no?, y una que está iniciando, porque quizás muchísimos más, estamos en fases iniciales, ¿no? Y un poco para tener una referencia desde el trabajo, digamos, de investigación con la data, nos acompaña Wilson Hernández, investigador adjunto de GRADE. Buenas tardes, Wilson, un gusto tenerte. La idea es que vamos a pivotar preguntas, quizás en el webinar de hoy lo que vamos a querer es ayudar a poder aterrizar esto de los sesgos, no a través de los mitos, ¿no?, para ayudarles a construir opciones, no renuncias, sino quizás el tema de fondo, que es cómo trabajamos el cambio cultural en la forma que nos relacionamos entre personas en el trabajo, no solo entre hombres y mujeres, ¿no? De hecho, quizás en los ejemplos que nos van a compartir vamos a ver que no hablamos de una división por géneros de bueno o malo, sino tenemos procesos a través de ejemplos que vamos a ver que bueno, pues 2 mujeres, 2 hombres. No tenemos que verlo el tema centrado en una visión simple, ¿no?, de hombres o mujeres. A mí me gustaría empezar con Cristina, IBT, que tiene mucha experiencia. Nos gustaría un poco que nos comentaras desde el trabajo cotidiano que tienes en tu área, cómo están trabajando justamente el mito de exageración y heterosexualidad naturalizada. Es decir, estás exagerando, no es para tanto, y bueno,
las mujeres son cumplimentarlas todos los días, ¿no? Un poco aterrizarlos. Hola Xavier, bueno, buenas tardes a todos. Sí, comentaros que además hace muy poquito he tenido una situación muy particular y que define perfectamente el mito de la exageración, ¿no? Recibí una llamada bueno, pues de uno de los gerentes del grupo diciendo bueno, pues que una persona le había llamado llorando por una situación que había sufrido en la empresa, ¿no? Y es que uno de sus jefes le había tocado la parte baja de la cintura, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, el jefe cuando le hemos hecho bueno, pues la entrevista, porque ahora sí que os quiero explicar qué es lo que hacemos en IBT, el jefe, bueno, pues, bueno, si es que le tocaba la cintura, no pasaba nada, ¿no? Bueno, pues le restaba importancia a algo que ya la tiene y además, bueno, pues justamente en pandemia tenemos que respetar las distancias, ¿no? Entonces, nosotros en IBT lo que hacemos y hemos establecido un procedimiento en el que cuando recibimos una denuncia de este tipo, en este caso, bueno, pues de una mujer, ponemos en pleno conocimiento de todas las personas que van a formar parte de esta investigación y les informamos que vamos a empezar con un proceso y se va a tener un proceso de investigación. Y luego aparte, y bueno, pues seguidamente tenemos un comité, que es el comité de intervención, que antes lo ha comentado Andrea, donde empezamos un proceso en el que bueno, pues, todo lo que tengamos bueno, pues es bien recibido porque es información que tenemos sobre el caso, ¿no? Para determinar si es considerado o no acoso sexual. Como por ejemplo vídeos, chat, mails, todo lo que podamos tener, bueno, pues aparte de la declaración de todos los testigos que forman parte, testigos y denunciante y denunciado que forman parte de eso, ¿no? de esa investigación. También es bastante importante que durante la investigación hemos establecido medidas de protección, sobre todo para las personas que forman parte de él, porque nos parece muy importante que la gente se sienta cómoda en una situación que es de por sí incómoda, ¿no? Entonces, sí que nos parece importante establecer estas medidas que puedan proteger y dar seguridad a la persona que hace esta denuncia, ¿no? Muchísimas gracias, Cristina. Wilson, ¿por qué crees que existen estos mitos? ¿Nos podrías dar un poco de luces de la investigación y cómo podríamos, sobre todo, estructurar o pensar en esas fichas para aplicar a la empresa, por lo tanto, sencillas, eficientes, ¿no? Y relajadas, quizás, ¿no? Y bien, buenas tardes con todos y con todas. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar acá comentando estos datos que además son únicos y creo que eso hay que resaltarlos. Son únicos para un problema viejo, digamos, ¿no? Y eso es lo importante, que nos permite mirarnos. Entonces, Javier, digamos, para ir respondiendo un poquito tu inquietud, lo primero yo diría es que estos problemas tienen una base social, no tienen una base natural, ¿no? Es decir, no es que hombres nazcamos así, con una incontinencia sexual y que por tanto pues las mujeres tengan que ser depositarias de nuestros deseos, ¿no? Más bien una de las cosas que más influye según los estudios en estos temas son los estereotipos de género, ¿no? Es decir, cómo nosotros pensamos que las mujeres tienen que comportarse, cuáles pensamos que son sus roles, sus actitudes. Y esos roles y actitudes se desarrollan o los escuchamos, los interiorizamos desde muy pequeñitos. En la adolescencia hay un proceso muy fuerte donde todos estos estereotipos se refuerzan. El problema es que muchas veces esos estereotipos vienen con esta imagen justamente en la cual el hombre es un hombre que tiene que saciar su deseo sexual, que casi no tiene cómo reprimirse, ¿no? Entonces uno, para remarcarlo, es una base social, no es una base natural. Entonces, punto dos, creo que es importante remarcarlo, no es que esté particularmente o que aparezca únicamente en las empresas, está en la sociedad. En las empresas se da porque finalmente es un espacio cerrado, donde hay unas características particulares y a veces un entorno propicio para que esto suceda. Es decir, hay un ecosistema
de reglas escritas y a veces de reglas que no están escritas, que hacen que una persona pues, pueda tocarle las nalgas a una mujer, que un hombre lo pueda hacer y que sienta que no hay ningún problema con eso, ¿no? Entonces, cuando uno tiene estos casos, lo que tienen que entender es que estas personas que cometen estos actos están llevando sus formas tradicionales de pensar cómo puedo relacionarme con una mujer que se viste como minifalda o que quizás no se viste como minifalda y que yo, digamos, considero oportuno acosar sexualmente. El tercer punto para poder entenderlo es el umbral. ¿Qué cosa es el umbral? De acuerdo a los datos hay cosas bien interesantes y es que hay un umbral para considerar algo como acoso. Legalmente las cosas son mucho más claras, pero el umbral social para considerar algo como acoso es demasiado alto, es decir, como que casi tiene que ser un evento demasiado notorio, evidente y agresivo como para que esto se pueda convertir en acoso. Y esto nos lleva a algo muy importante, que es la naturalización. Entonces, en muchos casos lo que ha pasado es que estas formas de acoso casi se sienten como, o se entienden como pequeñas bromas, como pequeñas formas de relacionarse, como pequeñas formas de entrar en contacto, poner un poquito de ambiente, entre comillas, en el trabajo, ¿no? Y acá es importante porque el mito de la exageración, digamos, vayamos un poquito a la definición de la palabra, ¿no? La exageración es cuando algo traspasa los límites de lo ordinario o lo conveniente. Es decir, que cuando ya se está escapando de las manos, entonces yo lo etiqueto como acoso, ¿no? Perdón, lo etiqueto como exageración, ¿no? Entonces, claro, ya no me conviene. Más bien todos nos hemos relacionado así. ¿Cómo te atreves tú a llamar esta broma pesada que te han hecho, entre comillas, como acoso, ¿no? Porque, claro, ya nos dañas la identidad de grupo. Y esto es súper importante porque entonces ya no es un tema de pensar en individuos, es un tema de cómo pensamos en un sistema, es decir, personas que se interrelacionan en el día a día y que en 15 segundos en el ascensor, digamos, hay mujeres que pueden ser víctimas de acoso constante todos los días o frecuente, ¿no? Y esto me lleva al otro mito, que es el de la heterosexualidad intensificada y obligada, tal como lo llamo yo, ¿no? Es decir, en muchos casos los varones hemos sido socializados para exteriorizar nuestra heterosexualidad, es decir, demostrar públicamente que somos hombres. Y esa demostración implica en la calle decirle a alguna chica, mirarla de pies a cabeza, y entonces cuando estamos en el trabajo también tenemos ese tipo de conductas, ¿no? Entonces, pensando un poquito ya en el qué hacer, yo, digamos, dejo simplemente dos cosas, ¿no? A veces creo que como hombres lo primero que hay que hacer es callarse, ¿no? En el sentido de no hacer esa broma que a nosotros nos parece chistosa y que lo hemos escuchado 10.000 veces y que algunos se han reído y probablemente muchos. Yo creo que en muchos casos hay que callarse. Dos, empezar a escuchar. Porque escuchar es el primer paso para el tercer punto, que es la empatía. Y una vez que tengamos ese aprendizaje, esa empatía, podemos empezar quizás a conversar de una manera mucho más sana y mucho más natural. Muchísimas gracias, Wilson. Luego después les comentaremos algo que hacemos en la cámara, que algunas en GenderLab conocen, el micromachismo de la semana, para que vean estrategias también sencillas de cómo llevar a la oficina. Pero antes, Silvia, de Banco FIE, que había dicho FIA, mil disculpas. En torno a esto de la responsabilidad de la víctima, ¿no? El mito del rechazo, ¿cuál es la experiencia del banco? Creo que ustedes han tenido experiencias recientes interesantes que además han abierto a cruzarlo con otros temas de gestión de equipo. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar en este panel. Muchas gracias por la invitación y realmente una experiencia muy, muy bonita. Muchas gracias. Bueno, Banco FIE, si bien es nueva en tratar el tema de acoso laboral, sí tiene mucho recorrido en temas de ética. Si nosotros tratamos la ética hace mucho tiempo y de hecho tenemos un sistema de gestión ética ampliamente implementado y extendido en nuestra organización. Hace mucho tiempo está plenamente respaldado desde el directorio y nuestras instancias de gestión. Entonces, un poco el reto también ha sido incorporar todo este tema en ese modelo y entender hasta dónde este modelo de gestión ética lo iba
atender y hasta dónde teníamos que considerar temas especiales, ¿no? Particularidades por la temática a abordar. Con esa pequeña introducción de nuestra experiencia, que de alguna manera es antigua, pero a la vez nueva, comentarles que no hace mucho también nosotros hemos tenido un caso en el que lo llamativo de esto es que al final del evento, después de identificar, era claramente un hecho de acoso, de violencia inclusive, ¿no? Era una pareja en la que teníamos esta situación. La persona afectada decide no denunciar. Y las razones para no denunciar eran muchas relacionadas a los mitos que estamos hablando, ¿no? Ella no quería ser motivo de llamar atención en términos de lo que había sucedido. Ella asumía la culpa plenamente porque en el recuento de los hechos genera como que algo hizo que detonó la cadena de hechos que se fueron dando. Inclusive ahí había una culpa familiar, ¿no? El tema se conoce a nivel familiar y también la culpa de no vamos a hacer esto más grande y no quiero que esto se vincule a un ámbito familiar inclusive, ¿no? A todas luces era un hecho de violencia, era algo que podía haber desencadenado en una denuncia, pero todos estos elementos que conversamos pesan al momento final cuando uno quiere intervenir, ¿no? Cuando uno tiene que gestionar el tema. Sí rescato de una manera muy importante lo que ya había mencionado Cristina, el tema de la contención. Antes y prioritariamente a cualquier situación, la contención y el cobijar a la persona en la situación es fundamental. No poner en duda ni exponer las situaciones y más bien darle esa cobertura, ese espacio de proximidad y de ser y ser parte de la situación que le está tocando vivir, ¿no? Entonces sí, creo que en esa dinámica es en la que hemos desenvuelto esto y como empresa nueva en el ámbito del trato de los espacios libres sin acoso, sí nosotros estamos trabajando en justamente trabajar en las conductas normalizadas, ¿no? Estamos a punto de empezar una campaña importante en la organización sobre esto y que va a ir acompañada con espacios de diálogo, espacios de conversación, espacios de concientización que nos permitan llegar a la gente con un mensaje claro, explicarles cuál es la situación, qué esperamos de la participación de todos, qué mitos y qué momentos liberar de estas cosas que no permiten que un modelo de este tipo pueda fluir y puedan identificar las causas, se pueda hacer una denuncia, se lo pueda gestionar de una forma integral en la organización. Creemos que generar estos espacios de diálogo va a permitir avanzar en esto y, por supuesto, de la mano, trabajar el tema de liderazgo en la organización en este sentido. Muchísimas gracias, Silvia, bien interesante. Nos queda pendiente hablar con Cristina de la heterosexualidad naturalizada porque creo que tiene algún caso, pero antes, para no perder el hilo, Wilson, sobre el mito de la responsabilidad de la responsabilidad de la víctima, parece que es el que tiene mayor impacto. Entonces, queríamos un poco quizás que nos ampliaras la visión desde el estudio que han hecho ustedes. Sí, este tema de responsabilidad de la víctima es bien importante porque es un gatillador de silencios, ¿no? Y de sufrimiento interno, sufrimiento en silencio, ¿no? Hay varios estudios que lo que dicen es que los efectos inmediatos del acoso sexual a nivel de trabajo, pero también puede ser en otras instancias, es el impacto psicológico que esto te genera. Y de hecho, en ELSA lo que podemos ver es que hay un fuerte porcentaje de personas que han sufrido acoso sexual en el trabajo y que al mismo tiempo manifiestan haber tenido ansiedad, estrés, problemas para dormir, concentración débil, ¿no? Y esto potencialmente además puede tener otros efectos, ¿no? Imagínense una persona en cualquier escenario que tiene ansiedad, estrés, problemas para dormir, probablemente va a rendir mal en el
universidad, va a rendir mal en el colegio, va a responder de mala gana a sus familiares, no va a estar bien consigo mismo, ¿no? Entonces es como que un sufrimiento interno bastante fuerte. Y el problema es que nuevamente vamos a los datos de Elsa, que me parecen súper ricos. Y es que muchas veces no es que sea una sola persona en el trabajo quien está cometiendo esto. Leo algunos datos respecto de dónde viene o de dónde ha venido el acoso sexual callejero en los datos que ha levantado Elsa. 37% de compañeros de trabajo, 28% de superiores, 10% de terceros, 5% de clientes, ¿no? Entonces, cuando yo hace un momento les comentaba esto de ecosistema, pues realmente a eso me refería, ¿no? Que es un sistema donde estas agresiones vienen por múltiples lados y no hay, digamos, una forma muy clara de identificarlos rápidamente y frenarlos, ¿no? Entonces, si tenemos un impacto psicológico fuerte, uno, dos, múltiples fuentes de donde vienen estos actos negativos. Tres, naturalmente, vuelvo a los datos de Elsa, la reacción son básicamente estas. 75% decide alejarse de la persona. 42% prefiere callarse. Y un 22% pide su cambio, ¿no? Entonces, es decir, nosotros normalmente cuando tenemos conocimiento de un caso de violencia, por ejemplo, violencia de pareja, hay mucho reclamo diciéndole, oye, pero ¿por qué no denuncias? Pero sí es tan fácil. Y lo que demuestran estos datos es que es un tema omnipresente, pero que no es tan fácil. Porque muchas, vamos al mito anterior, se siente que están exagerando. Esto no es verdad, ¿no? Entonces, todo esto condiciona un freno para poder denunciar, un freno para que te crean. De hecho, de cada 100 mujeres, según Elsa, 35 pasaron por acoso y de esas 35, solo 4 reconocen que esos actos realmente fueron acoso, ¿no? O sea, 4 de 35, el 11%. Esto es bien fuerte porque finalmente ya la carga y la responsabilidad está en ella y ella tiene que solucionar su problema, ¿no? Y por supuesto empiezan a faltar al trabajo, ya se genera una serie de complicaciones. Entonces, en estos casos, lo que creo que es importante es tratar de quitarle la responsabilidad a la víctima y ver que en realidad, ¿dónde están los culpables? Generalmente son los hombres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede trabajar con ellos, ¿no? ¿Cómo es que nosotros tenemos que entender que una mujer que viste de determinada forma, que toma alcohol, que fuma, que se queda hasta tarde, no está propiciando ni buscando nada, simplemente es un estilo de vida como muchos hombres lo tenemos del otro lado y no nos acosan simplemente por mostrarlo, ¿no? Entonces creo que acá lo importante es que si bien no parece, digamos, que fue el giro del negocio abordar estos temas, en el fondo lo que sí tenemos es responsabilidad por un grupo de personas que se relaciona y por tanto yo creo que el rol de la empresa es como no solamente identificar y sancionar estos casos, sino, como decía Silvia, cómo generamos esos espacios de discusión, de conversación, y muchas veces para tratar de entender por primera vez que estos problemas van mucho más allá de lo normal y que hay que ciertas conductas que merecen sanción y otras formas de más bien empatía para poder acercarse y entender a las mujeres y los hombres poder entendernos y relacionarnos de una manera más sana con las mujeres. Muchísimas gracias, Wilson. Yo les había comentado, nosotros en la Cámara tenemos algo que nos ha ayudado mucho. Ha sido un pretexto para meternos en el cambio cultural y educativo de reeducación que todas y todos tenemos. Nosotros en el estatus semanal en la Cámara no hay un equipo de miles de personas, un equipo que se puede reunir en una sala. Cuando hacemos el estatus semanal los lunes siempre hay un espacio para lo que llamamos el micromachismo en la semana. Y era un poco qué has escuchado, qué has visto, qué ha dicho un compañero que podría ser materia de conversación. Evidentemente, los primeros años, algunos, menos algunas, se sentían en juicios sumarísimos, ¿no? Era como, a ver a quién le van a cazar con el comentario inapropiado, ¿no? Y había algunos compañeros que lo pasaban mal. Pero a base de insertarlo en la cotidianeidad del trabajo en la oficina, se vivió un cambio. Pasó a ser el espacio más entretenido del estatus de trabajo. Y no quiero decir que fue no quiero ridiculizarlo o minimizarlo, pero se convirtió en algo lúdico, sino que hubo un proceso general del grupo de aceptación de que hay un trabajo de reeducación, porque al final todos caíamos, todos y todas, ¿no?
y efectivamente era muy, muy divertido, se convierte en un espacio, ¿no? En vez desde una perspectiva sancionadora, de cumplimiento, de vigilancia, un espacio de, bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? No habría que decirlas, pero sobre todo en clave de compañerismo. Ese ha sido el aprendizaje que hemos tenido en la Cámara. Yo recuerdo además el primer micromachismo que hicimos, lo hizo una compañera, ya no está en la Cámara trabajando, una persona además que tiene una inteligencia sutil por encima de la media. Entonces dijo, yo tengo un micromachismo, ¿no? El primer día dijo, porque cada vez que hay que mover mesas se pide la colaboración de los chicos. Entonces ya fue como una sacada de cuadro y nos permitió bautizar el espacio de una manera diferente, ¿no? Porque además la persona que estaba a cargo de las salas era una mujer. Y entonces permitió salir del mito de los roles, un poquito lo que nos comentaba Wilson, ¿no? No siempre hay que presuponer que el cambio cultural, la reeducación de las personas, hay un peso absoluto en los varones, ¿no? Y además hemos disfrutado mucho todos encontrándonos. Bueno, yo se lo quería compartir porque hay estrategias que no hace falta presupuesto, no hace falta grandes cosas, más bien generar espacios de equipo que luego, ¿no?, genera otro tipo de vínculos. Volviendo a la tarea, perdonen el inciso, Cristina, antes no hemos podido aterrizar un poquito más en la heterosexualidad naturalizada. Yo creo que ustedes, perdón, tienen experiencia, ¿no? De los hombres son así, las mujeres son así. ¿Qué nos puedes comentar? Y además viene muy bien por el comentario que tú has hecho y luego también la data que antes dio Wilson, ¿no? ¿No habéis escuchado, por ejemplo, la frase de esta mujer, cuánto carácter tiene? Si os dais cuenta, el carácter de una mujer siempre está asociado a algo no tan positivo y, sin embargo, cuando estamos hablando de un hombre, hablamos de seguridad, ¿no? De un hombre seguro. Y bueno, pues a mí personalmente sí me pasa que cuando pues estamos en un ambiente lúdico, de risas, y hacen un chiste poco apropiado o incluso un chiste sexista, cuesta, ¿no? Cuesta parar y ser la que corte las risas para cortar una situación, ¿no? Pero sí que creo que en un ambiente laboral sí que tenemos que dar ese paso y cortar esos chistes, porque bueno, pues al final se tolera más la violencia. Y si ya existen dudas sobre algunas situaciones, sobre si son o no hostigamiento sexual, porque no dice un no gritando, pues esto complica mucho más y le da mucho más espacio a la persona que bueno, pueda tener dudas o incluso a la persona que lo lleve a cabo, ¿no? A mí un dato que me abrió mucho los ojos y que me dio el dato Elsa con la encuesta que hicimos es que actualmente un 20% de nuestra población tiene dudas sobre algunas situaciones de casos de hostigamiento sexual, y si te das cuenta es un tanto por ciento muy amplio, ¿no? Entonces sí lo quería compartir. Muchísimas gracias, Cristina. Una cosa antes de seguir, siempre es bueno recordarlo, si bien tenemos chat, para que puedan compartirnos sus preguntas, siempre recomendamos el espacio de preguntas, porque es confidencial, ¿no? Y quizás puede haber en esto que hemos compartido, experiencias, reflexiones, quizás tienen dudas y preguntas y efectivamente ponerlo en el chat a mí tampoco me provocaría. Y un poco insistir que la sección de preguntas de Zoom es totalmente confidencial, solamente los panelistas y nuestra moderadora Andrea, que está en el backing, lo gestiona, ¿no? Porque además estoy convencido que tenemos muchas preguntas y el tema es si nos atrevemos a hacerlas, ¿no? Wilson, claro, queremos ver un poquito más de data, es decir, aquí estamos comentando quizás, claro, cuando hablamos desde la ejecución de la vida en empresa, es verdad que la data es importante, pero sentimos en un impacto muy grande compartir la experiencia, el caso, ¿no? Pero ¿cuáles son los retos que encuentras tú respecto a este tema y la posibilidad de hacerlo mediante la tecnología? ¿Por qué digo esto? Es decir, Elsa utiliza sistemas de inteligencia artificial para poder consolidar data. Tiene un valor, claro, yo soy mayor, no soy millennial, entonces el tema de lo friki quizás me agarra lejos, porque a mí me llega el reporte completo, ¿no? Entonces yo no veo la elaboración, pero tecnología, recogida de data, desarrollo de nuevas iniciativas y estrategias. ¿Qué nos puedes comentar de tu trabajo, por favor? Sí, mira, en realidad yo creo que la pregunta es interesante en varios sentidos.
¿no? Y yo diría 3 entradas, ¿no? La tecnología es una súper herramienta para llevarte a algún lado adicional, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial lo que te permite, digamos, es entender mucho más la realidad matemáticamente y acercarte con esos modelos a una realidad modelada, suena medio raro, digamos, pero mucho más fina. Entonces, ¿para qué nos puede servir, por ejemplo? ¿No? Si nosotros queremos identificar cuál es el efecto de alguna intervención y nosotros creamos 2 o 3 programas, la inteligencia artificial con una gran cantidad de datos puede evaluar mejor el impacto. ¿Y a qué voy, digamos? Voy a lo siguiente, que es el segundo punto, ¿no? Bien hacemos, digamos, en diagnosticar el tema, pero creo que el segundo paso, y justamente para eso son los datos, y pensar en las intervenciones es lo que en la academia simplificamos con el what works, ¿no? ¿Qué cosa funciona para reducir? ¿No? Y entonces ahí, digamos, la idea es sentarse y pensar en iniciativas con las que mencionaba Javier o Silvia, por ejemplo, armarlas como un programita y poder evaluar el impacto que eso tiene en la presencia del acoso laboral, por ejemplo, ¿no? ¿Eso qué nos permitiría? Nos permitiría tener una evaluación seria de si la herramienta, el instrumento, el espacio que estamos generando funciona y no, y por tanto eso después se puede escalar. Escalar en la jerga de investigación significa que como ya funcionó mi píldora, entonces yo puedo llevar esa píldora a una mayor cantidad de personas que la pueden necesitar, que puede ser empresas chicas, medianas, grandes, etc., ¿no? Y en esa lógica de repensar algunas cosas, yo creo que hay por lo menos dos ideas que creo que son claves. Uno es el tema de cómo repensamos las capacitaciones, ¿no? Y me refiero con que no necesariamente las capacitaciones en estos temas solucionan el problema. Si a mí me capacitan, quizás voy a entender mejor, voy a entender los canales, etcétera, pero no necesariamente yo como un potencial agresor voy a limitar mi accionar, porque eso depende de mis estereotipos y depende de muchas otras cosas, ¿no? Entonces hay que pensar cómo generamos quizás capacitaciones mucho mejor armadas para que puedan cambiar conductas. Dos, ahí mismo, yo creo que la idea de las capacitaciones, y digamos, ahora le llamo capacitación, pero quizás la palabra queda muy chica, es cómo hacer para que todos estos casos puedan ser reportados con una mucha mayor frecuencia de lo que actualmente son. Según los datos de ELSA, 10% de casos se reportan. Entonces esto es muy poquito. Entonces hay que pensar en cómo generamos canales confidenciales, cómo generamos esta percepción de que la denuncia o el reporte del caso en la empresa va a tener sentido, de que no es algo que estoy tirando pues mi tiempo, de que no estoy perdiendo, que no estoy ganando miedo, ¿no? Y creo que el último punto que resaltaría es lo que se llama el bystander, ¿no? El bystander es aquella persona tercera al problema, pero que puede reportar el hecho. Es como cuando yo escucho, digamos, yo vivo en el 5º piso y escucho pues que el señor del 4º piso agrede a su pareja. Entonces yo llamo al 105. Yo no soy el problema, pero yo soy el que llama, ¿no? Entonces creo que el ambiente de trabajo, al ser más pequeño, es propicio para este tipo de programas donde un tercero justamente también puede generar con mayor efectividad quizás algún tipo de reportes o denuncias de casos. Bueno, estamos casi por acabar el bloque en el que nosotros hablamos como si supiéramos todo y más bien ustedes nos preguntan para dejarnos en evidencia porque no sabemos todo, ¿no? De hecho, hay una pregunta que he visto por ahí, me ha gustado mucho. Antes de empezar un poco a interactuar con asistentes, les animo, por favor, a compartir esas preguntas que siempre tenemos dentro y que no hemos conseguido hacerlas en la privacidad de la sección de preguntas. Yo, para acabar con la experiencia de las empresas, me gustaría preguntarles a Silvia y a Cristina, quizás en este orden. Hablamos de Elsa todo el tiempo, pero ¿cómo les ha ayudado Elsa para identificar estos mitos, ¿no? Desde el trabajo cotidiano, utilizar la plataforma, ¿cómo está siendo útil? Silvia, por favor. Gracias. Bueno, yo creo que Elsa ha sido en todo sentido una experiencia muy buena para nosotros. De hecho, creo que haber encontrado a Elsa en el camino ha allanado o ha definido el enfoque que le íbamos a dar al tratamiento de temas de violencia y acoso en la organización.
A partir de de estar vinculados en este trabajo, hacemos este ejercicio de medir, del diagnóstico, trabajar en el plan de acción. Y claro, vamos de la mano ya en acciones que están muy claramente definidas, están técnicamente bien asesoradas, tienen experiencia de otras empresas. Entonces, realmente el aporte de ELSA en el caminar que tenemos, no solo en el tema de mitos, sino en la gestión del tema como tal, es muy importante. También quiero resaltar algo que para mí siempre ha sido fundamental, y es que nos ha permitido tener confianza de hablar de este tema. Hay otro mito oculto ahí, es no hablar de temas de violencia en general en las organizaciones, porque estos son temas delicados, temas complejos, temas difíciles de abordar, y ELSA ha roto ese mito y nos permite a nosotros como gestores de talento abordar esto con con un esquema claro, y también involucrar a los niveles ejecutivos en este proceso con mayor confianza, ¿no? Me quedo con muchas de las palabras de los comentarios de Wilson, de avanzar en esto poco a poco, por etapas, ser claros en el mensaje, romper esquemas, y para ello la participación y el apoyo de ELSA es muy importante y ha sido de un excelente nivel, ¿no? Cristina, cuéntanos. Pues mira, si bien es cierto, IBT ya había avanzado bastante, ya teníamos un procedimiento, habíamos hecho capacitaciones, pero la verdad es que ELSA sí que lo que nos ha ayudado es saber que hemos hecho solo la punta del iceberg, ¿no? Que nos queda muchísimo trabajo, como por ejemplo, me parece muy importante que los departamentos de gestión del talento humano acojan a la persona para que ésta se pueda abrir, porque existe mucho miedo y mucha vergüenza a decir qué es lo que te ha pasado, ¿no? A contar qué es lo que te ha pasado. Entonces creo que ahí queda mucho por hacer, y también ELSA también nos ha abierto los ojos en que tenemos una serie de barreras que tenemos que ir quitando poco a poco, ¿no? Entonces, como por ejemplo, que la gente, bueno, pues pueda entender que una situación puede ser acoso sexual, ¿no? Porque hay muchas dudas de, ¿será acoso o no será acoso? Y entonces la gente lo que hace es no denunciarlo, ¿no? Y los datos los ha dicho Andrea al principio. Así que, bueno, pues aparte de potenciar muchísimas otras cosas, me quedo con estos dos grandes puntos para poder potenciarlo aún más, ¿no? Muchísimas gracias a las dos. Tengo ya algunas preguntas y la verdad que muy tentadoras además para hacernos reaccionar. La primera me ha gustado mucho, quizás voy a dársela a Wilson y si no desde las empresas quizás podemos decir algo después, ¿no? Claro, la pregunta es la del millón. Tengo un caso de hostigamiento o violencia en el trabajo identificado, se ha aplicado el procedimiento. Pero ¿cómo la van a aplicar? ¿Qué pasa cuando sale del entorno laboral la persona? Es decir, ¿cómo podemos dar protección a la víctima fuera del ámbito laboral si el acusado la busca o la persigue? Sí, a ver, ahí quizás Andrea me puede ayudar con la respuesta. Yo no soy abogado, ¿no? Pero cuando estos casos ya se judicializan, o sea, cuando ya presentas una denuncia más bien, es que le puedes pedir al juez algún tipo de protección, ¿no? No sé si por fuera de ese ámbito la empresa, o sea, cómo están funcionando, qué ideas tienen, digamos, igual me parecería interesante. Porque el problema es que hay muchas mujeres que pueden reconocer el problema dentro de la empresa, yo lo reporto internamente, pero quizás no quiere denunciar por alguna razón, ¿no? Y eso puede ser muy peligroso y porque denunciar no es fácil, demora muchísimo, no hay una respuesta efectiva, en fin, mil cosas, digamos, ¿no? Pero digamos, existen medidas a través de la vía judicial. Y si algunas empresas ya están haciendo algo, digamos, sería súper interesante escucharlo, ¿no? Bueno, antes de pasar a quizás Cristina y a Silvia, yo voy a jugar con trampa por lo siguiente. Es decir, les cuento además una anécdota. Cuando salió la nueva ley de violencia de género, como decimos algunos, que aplicaba varios puntos de la ley al rol de la activación de la empresa ante el caso, ¿no?
y hubo toda una campaña en medios de comunicación por parte de expertos abogados hablando de los nuevos riesgos, las nuevas tareas que el Estado nos daba y nos encomendaba, ¿no? Específicamente, Cristina, o en el caso peruano, quiero decir, podría corregirme, pero básicamente, si tenemos una persona que ha hecho una denuncia ante una situación de violencia, tiene derecho a un cambio de turno, a un cambio de sede e incluso a un cambio de territorio, justamente en aras de protegerlo, ¿no? Y lo comento porque la primera reacción del sector empresarial, digamos, en los medios fue: nos están poniendo más cargas. Y fue muy curioso porque los equipos de talento y recurso humano lo vieron como una oportunidad de dar mayor valor a los colaboradores y colaboradoras, porque pudieron activar sistemas de protección. Nosotros en el Comité Iguales que tenemos en la Cámara, donde participan 19 empresas, tenemos mucha experiencia de cómo la publicación de la ley les permitió a las trabajadoras sociales, a los trabajadores sociales, a los responsables de recursos humanos activar sistemas de protección sin que sus jefes pudieran observarlos por si había un impacto en presupuestos, ¿no? Lo comento así muy rápido. Yo no sé si Cristina o Silvia han tenido experiencias de casos de denuncias, ¿no?, de víctimas que ha tenido que tomarse medidas fuera del ámbito laboral que quieran comentar. Yo sinceramente solo tenemos dentro del ámbito laboral. Lo que sí hacemos, por ejemplo, y si la víctima, bueno, pues realmente está y lo necesita y está afectada, si damos licencias con goce de haber para que esta persona esté en su casa y no tenga tanto contacto con el nivel externo. Pero bueno, pues únicamente hemos llegado ahí, ¿no? Ese es el iceberg del que hablaba antes. Bueno, pues eso es algo para ir un pasito más allá. Silvia, ¿tienes algo que añadir? Sí, yo creo que ahí está la voluntad de operar. No tenemos que tener miedo a hacer un cambio a un costo por un turno o algo. Es importante esa contención. Sí, nosotros tenemos el esquema de contención muy claro. Esa es nuestra prioridad. Así lo hemos hecho ya en algún escenario que nos ha tocado. Y si esto implica un cambio de turno, una licencia, alguna acción que permita a la persona continuar con su decisión, porque animarse es una cosa y mantenerse en la decisión de denunciar es aún más complejo, se tiene que hacer. Y en ello yo rescato la voluntad política de Banco FIE, es desde el nivel más alto, desde el directorio, el gerente general, el equipo gerencial, estamos conscientes de ello, entonces tenemos un fuerte respaldo para hacerlo. Hay que tener la certeza de que se puede hacer y que el bien mayor es el final y al que tenemos que llegar. Y quizás ahí sí estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Silvia, y es nuestra experiencia. La mayor incidencia a hacer en las empresas está en la punta de la pirámide. En la medida en la que tenemos un gerente general, un CEO concientizado, tendrá la voluntad de reservar presupuesto y dedicar un tiempo para poder atender y recibir al comité y atender las medidas y sugerencias que hayan. Hay una pregunta muy interesante y me gustaría saber si Cristina o Silvia han tenido esa experiencia, ¿no? En el caso de acoso en reuniones sociales, es decir, reuniones de compañeros, compañeras fuera del ámbito de trabajo, entre compañeros de trabajo, ante la duda siempre se ha tramitado la denuncia. ¿Cómo han resuelto en estos casos en su experiencia? Es decir, ¿han recibido primero denuncias de acoso, discriminación en reuniones sociales no directamente convocadas por la empresa, pero donde era una convocatoria de pares laborales? ¿Y cómo han procedido? ¿Tienen alguna experiencia ustedes? Si me permiten, es más complicado, ¿no? Porque el ámbito legal ya no te soporta. O sea, no, por lo menos en el caso Bolivia, yo ya pierdo de alguna manera tuición o participación, tal vez más que tuición es la palabra, ¿no? Esto ya está fuera del ámbito laboral, ¿no? Ya se marca, pero lo que queda claro es que el comportamiento, en el caso nuestro, como les comenté antes, el comportamiento ético de la persona es uno, ¿no? Y no es distinto el comportamiento ético fuera o dentro, ¿no? Entonces, si bien tal vez no puedas llegar a aplicar alguna disposición legal, sí puedes aplicar alguna sanción moral,
y en el caso nuestro ha sucedido así. Recuerdo claramente el gerente general le dijo a la persona involucrada, le dijo, si hubiera esto pasado en una cuadra de distancia de la puerta del banco, estaríamos hablando en otros términos, ¿no? En mi caso no he tenido ningún caso, pero bueno, sí que es cierto y aquí en Perú pasaría igual. Como ya estás fuera del ámbito laboral, aunque sea una reunión entre compañeros, es difícil una actuación de la empresa, ¿no? Pero particularmente no he tenido casos. Miren, yo les voy a compartir muy rápidamente una experiencia en la Cámara en periodo prepandemia, y esperamos pospandemia, hacemos muchos eventos presenciales, ¿no? Y una vez hicimos una mega fiesta de fin de año tremenda, y tuvimos una persona, un asistente empleado de una empresa asociada que tras la ingesta de alcohol se dedicó, digamos, a 3 personas diferentes a, digamos, tener una actitud agresiva en cuanto a la relación. Yo tuve conocimiento indirecto al día siguiente, llegamos a identificar a 2 de las 3 personas agredidas, para mayor tranquilidad, 2 mujeres y un hombre, por lo tanto no era un tema solamente, digamos, de hombre a mujer. Contactamos con ellas, les explicamos que había un procedimiento confidencial, que podíamos tomar nota, no pedirlas que hicieran denuncia, pero queríamos generar un registro y fue imposible. Ninguno de los 3 quiso compartir información del caso, ¿no?, de cara a la protección a futuros eventos, ¿no? Un poco para que vean, porque técnicamente nos podíamos haber lavado las manos, pero no nos dimos cuenta que a futuro nos complicaba mucho, ¿no? Y al final no pudimos hacer nada. Antes de acabar, porque están lloviendo muchas preguntas, estamos en la hora, no sé, Andrea, si me va a dejar. Hay una pregunta de data cruda que sí queríamos hablar con Wilson, ¿no? El mito de responsabilidad de la víctima es muy elevado, 71%, ¿no? ¿Qué consideras, qué recomendaciones podemos hacer desde las empresas en lo cotidiano, en el trabajo, en el ámbito laboral, para disminuir este nivel de creencia, ¿no?, de asunción del mito? Sí, a ver, si existe es porque, si existe, y además no solamente en Perú, sino en los 3 países donde ha abordado Elsa, es porque hay una base común machista que asume que las mujeres son responsables por lo que los hombres no pueden contener. Y eso es un gran problema, ¿no? Entonces, uno, lo que creo que hay que hacer es programas o intervenciones para frenarlo. Si tú lo ves, actúa, sea que sea contra ti o sea que sea contra otra persona, ¿no? 2, yo creo que al margen de los propios hechos, creo que hay que también generar espacios de diálogo para que muchas personas que no calibran qué es exactamente acoso lo puedan entender y puedan entender cómo es que la persona afectada se siente en ese momento, ¿no? Y hay muchos juegos de roles que pueden servir para eso y contribuir a esta idea de tratar de generar mucha más empatía, que creo que es una base importante para solucionar estos problemas. Bueno, como era de pasar, justo al último minuto llueven las preguntas. Igual mi primera recomendación, no tenemos tiempo para ver todas. El equipo de Elsa surgió apoyado por el BID para construir espacios de consulta. Así que les animo mucho que lleven sus preguntas a través de los canales de comunicación, en redes sociales, por mail, que tiene el equipo de Gender Lab que lleva a Elsa, porque yo sí creo que siempre van a encontrar una respuesta, una primera posibilidad para empezar a trabajar. Nos toca despedirnos y alguien hacía un comentario en el chat de preguntas de por qué insistimos algunos en todos y en todas, ¿no? Bueno, la experiencia de diversidad es abrirse al que no es como uno, ¿no? Y no hay nada incorrecto en aquel persona que prefiere dirigirse a otros en un espacio público utilizando un matiz de género. Quizás con eso esa persona se siente que está más de acuerdo con su filosofía, o simplemente quizás consigue que las compañeras mujeres se sientan más presentes en un vocabulario a veces más masculinizado. Pero creo que lo importante es abrirnos, ¿no? No sé si estamos en tiempos donde todos tenemos que hablar de determinada manera, o como dice la Real Academia de la Lengua de España, ¿no? Y lo dejo como reflexión final, porque yo creo que el tema de violencia pasa mucho
por abrirnos a la diversidad y por llevar a nuestros compañeros y compañeras a la diversidad, ¿no? Al gusto por el diferente, al entender el porqué, ¿no? Agradecer muchísimo, muchísimo a Cristina, a Silvia, a Wilson por su tiempo. Agradecer a todo el equipo de Gender Lab que está ahí detrás, lleva una semana de maratones increíbles y sobre todo a todos ustedes por acompañarnos. Esperamos que les haya servido de algo y aquí estamos a sus órdenes para lo que necesiten. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y todas por su participación y a los panelistas. Estamos dejando en el chat el resto de la programación de la semana. Tenemos muchas sesiones. De hecho, muchas de las preguntas que han hecho por aquí las pueden responder mañana en una sesión que tenemos de ELSA Academy de cómo resolver casos de acoso sexual laboral. Así que les invito a inscribirse en el link que tienen en el chat. Y bueno, nos despedimos porque estamos con el tiempo y muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Saludos a todas y a todos. Hasta la próxima.